Hola, nuestros amigos de siempre. Nuevamente estamos en esta gran entrega organizada por la Escuela de Fútbol del Club Alianza Chepén, la escuela más importante del norte de Perú. Estamos con ustedes. Hoy vamos a tener a la licenciada Jimena Pedraza, nutricionista de 4 años ya trabajando con un club de primer nivel de Bolivia, primera división, el club Blooming. Y ya vamos a hablar enseguidita con ella. Jimena, te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Bolivia, un gusto. Buenas tardes, ¿cómo están? No, el gusto es mío aquí de poder compartir un pequeño momento con ustedes. Presidente del club, Pablo Guamán Chomba. ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto de tener nuevamente una entrega de esta magnitud con semejantes profesionales. Gracias, profesor. En verdad muy agradecido a ti y a la licenciada Jimena Pedraza desde Bolivia, a quien le mando un fuerte abrazo y una bienvenida muy cordial a este medio del Zoom. Y por qué no decirle que próximamente nos esté visitando acá a Perú, a la provincia de Chepén. Licenciada, muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Es grato para nosotros recibirlo. Profesor, continúe usted. Bueno, yo solamente voy a moderar y a ver y aprender, porque Jimena es una profesional de clase A, de primer nivel. Pude hablar con ella varias veces en entrevista, vi sus trabajos y demás, y es como para no perder nada. Licenciada Jimena Pedraza, yo dejo de trabajar, es todo tuyo lo que viene. Adelante. Ya, muchas gracias. No, aquí les voy a compartir una presentación. Vamos a comenzar a explicar un poquito. No, primero que nada, no, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí hablando un poco de la nutrición deportiva, que es lo que nos gusta, creo. Bueno, como sabemos, el entrenamiento activo es el que tenemos con el profe en la cancha, en el club, es un entrenamiento físico, pero también existe el entrenamiento invisible. ¿Por qué es invisible? A los ojos de todas las personas, a los ojos de la institución. El entrenamiento visible es el que ayuda a optimizar el rendimiento y que ahora abarca todo lo que es alimentación, hidratación y descanso. A eso lo llamamos el entrenamiento invisible. Es decir, cuando terminamos de entrenar, el cuerpo es receptivo a la ingesta de cualquier tipo de alimento. La alimentación, la hidratación y el descanso son puntos muy importantes para tener en cuenta cuando hablamos de lo que es el entrenamiento invisible. Y asimismo, asimilar todas las cargas del entrenamiento que nos da el profe. Cada entrenamiento durante la semana y luego de la competencia. ¿Qué vamos a hablar en esta charla? Nutrientes durante el deporte, alimentación antes, durante y después de la competencia, problemas relacionados con los viajes, la hidratación y algunos tips que podemos tomar en cuenta en esta etapa de cuarentena. Ya. Para comenzar, ¿cuáles son los nutrientes necesarios en el deporte? Los hidratos de carbono, que son los macronutrientes que nos van a ayudar en cuanto a la energía necesaria para poder jugar un partido. Los hidratos de carbono o carbohidratos son la energía que necesitamos para el cerebro, el músculo, el sistema nervioso. Las proteínas tienen funciones estructurales y es lo que nos ayuda a reparar el músculo luego de un entrenamiento o un partido. Y las grasas tienen una función energética, pero también de reserva. Cada función la vamos a desarrollar más adelante. Ya, luego tenemos lo que es las vitaminas y minerales,
que aquí entran las frutas y verduras, y dentro del agua, la hidratación, como sabemos, que más de la mitad de nuestro cuerpo está constituido por agua, y que necesitamos de una buena hidratación para que varios nutrientes puedan desarrollar sus funciones en perfectas condiciones. Ya. Un ejemplo muy gráfico de cómo los macronutrientes, es decir, los carbohidratos, las proteínas y las grasas, es como que fueran los jugadores de fútbol dentro de la cancha, y los micronutrientes, es decir, las vitaminas y minerales, fueran el profe que está afuera dándonos todas las indicaciones que tenemos que realizar. Los jugadores sin el profe no pueden hacer nada, y a la inversa tampoco. Entonces es necesario tanto los macronutrientes como los micronutrientes para que todo esto funcione de forma organizada. Quizás en el colegio o en internet hemos visto lo que es la pirámide nutricional, el óvalo nutricional o el plato nutricional. Hoy más se utiliza lo que es el plato nutricional. Esto nos intenta representar que en mayor cantidad, o la base de la pirámide o el comienzo del óvalo o la parte más grande del plato, son necesarios los carbohidratos y las fibras. ¿Ya? ¿Dónde los podemos encontrar? En los cereales y derivados, que son la avena, la sémola, el arroz, la cebada, el centeno, el maíz, las legumbres secas, que son las harinas y sus derivados, las pastas, también el camote, la papa, el choclo, la arveja, el garbanzo, los porotos. Luego siguen las vitaminas y minerales, es decir, en todas las frutas y verduras, las hortalizas también. Las proteínas y calcio lo encontramos en lo que es los lácteos, las leches, el yogur, el queso. Las proteínas y el hierro, que se encuentran en las carnes y en los huevos, todas las carnes comestibles de animales, aves y pescados. La energía y la vitamina E la encontramos en los aceites y grasas, que incluye todo lo que es semillas, frutos secos, las nueces, la almendra, el pistacho. Los hidratos de carbono simple, que son los aceites y las grasas, que estas incluyen todo lo que es las semillas, todo lo que es el azúcar y los dulces, que son las golosinas, los postres. Esto lo encontramos siempre en la parte más alta o la más chiquitita del plato, por el mismo motivo que debemos consumirlo en bajas cantidades y darse el gusto muy rara vez. Todos los hidratos de carbono son iguales. Recuerden que la función era darnos energía para el cerebro, el músculo y el sistema nervioso. Entonces tenemos dos tipos de carbohidratos, hidratos de carbono simple y hidratos de carbono simples, que son los caramelos, los geles, las bebidas deportivas, las mermeladas. Tenemos lo que es los complejos bajos en grasa, que aquí ingresan lo que es los fideos, arroz, pan, tostadas, turrones. Complejos bajos en grasa, pero altos en fibra. Aquí entra todos los alimentos que son integrales o negros, que está la avena, el arroz integral, lentejas, pan integral, los vegetales, verdes, rojos, amarillos, todo tipo de vegetales de todos los colores, las frutas, todas las frutas, y los que son los carbograsas, que esta es una mezcla de hidratos de carbono con grasas, como alfajores, papas fritas, helados, chocolates, que son los que tenemos que evitar o consumir muy rara vez. Luego, otro macronutriente que tenemos son las proteínas, que decíamos que su función era estructural. ¿Todas las proteínas son iguales? No. Estas están formadas por varios ladrillos. Estos son llamados aminoácidos, que tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. Los no esenciales son los que el cuerpo puede formar, y los esenciales el cuerpo necesita incorporar a través de los alimentos. Las llamadas proteínas completas, es decir, los alimentos como ser las carnes, los huevos, los lácteos y también algunas legumbres. ¿Cuánto de proteína necesitamos consumir por día? Esto va a depender siempre de la edad, del tipo de entrenamiento que hagamos y del tiempo que estemos activos.
Entonces, estos requerimientos, o sea, las necesidades no para todos van a ser las mismas. Las grasas son otro macronutriente y tienen una función estructural hormonal de transmisión nerviosa, entre otras, pero la más importante es la que nos aporta los ácidos grasos, o sea, omega 3, omega 6. Estos tienen una función protectora cardiovascular y antiinflamatoria natural. Al ser un antiinflamatorio natural, nos puede ayudar a que en algunas lesiones acelerar la recuperación, pero esto todavía está en estudio, pero siempre se puede tomar muy en cuenta. ¿Dónde están las grasas que necesitamos? Los omega 3 en los alimentos los encontramos en el pescado, en las semillas, en las nueces de lino, en la chía. Por eso siempre es muy importante consumir pescado de 1 a 2 veces por semana. Podemos consumirlo en medallones, en milanesas, a la parrilla. Este es el tipo de grasa. ¿Y cuál es el tipo de grasa que debemos evitar o consumir muy poca cantidad? Que son las mantecas, embutidos, cremas, carnes con grasa, bollerías, pastelerías o frituras. Todo esto podemos evitarlo. Como podemos ver, podemos incorporar o al cambiar el tipo de cocción. Por ejemplo, las empanadas fritas podemos hacer la misma masa, el mismo relleno, pero llevarlas al horno. Nos van a aportar muchas menos calorías. Las milanesas, podemos hacer una milanesa al horno y ponerle una ensalada. Lo mismo que el pollo a la broster, elaborarlo con un pollo a la plancha, un pollo a la brasa, pollo a la parrilla y añadirle ensalada. Esto, ahí vamos a mejorar la calidad del tipo de alimento que estamos consumiendo. Otro nutriente muy importante que son las vitaminas y minerales. Aquí un punto muy importante es cuánto de frutas y verduras tenemos que consumir al día, que son 5. Necesitamos consumir, sería en una ensalada al mediodía, una ensalada a la noche o unas verduras salteadas o tipo puré, cuando el clima está muy frío y es muy complicado consumir verduras frescas. Ya, entonces, podemos hacerlas hervidas al vapor y 3 frutas, de las cuales una banana, en compota, en alguna ensalada de fruta. Podemos consumir en el desayuno algún jugo y así poder incorporar las 5 porciones. No importa de qué forma o de qué tipo de cocción, lo importante es consumirlo. Ahora, ¿cuándo es necesario consumir algún suplemento? O si es necesario consumir algún suplemento. Si yo cubro todas las porciones que les he estado explicando, no es necesario consumirlo. O si la cumplo todos los días, no es necesario. Normalmente se consume un suplemento para que nos cubra las necesidades rápidamente, como por decir, después de un partido que necesitamos que nuestro músculo se repare rápidamente y el tiempo de digestión de los alimentos es un poco, tarda bastante tiempo. Ya. Aquí hay un ejemplo de un menú de todo un día, con todos los tipos de alimentos y todas las porciones necesarias. El desayuno, un vaso de leche o yogur con queso, una rodaja de pan y una fruta. A la mañana o después del entrenamiento, una fruta o una barrita de cereal o turrón. Al almuerzo podemos añadir ensalada, fideos de hidratos de carbono, proteína, una rodaja de pollo y ensalada y postre, una ensalada de fruta o una gelatina. A la merienda podemos añadir un vaso de yogur o licuado de frutas con leche, que ahí va la proteína, y los hidratos de carbono, una taza de cereales o tostadas o galletitas con mermelada. En la cena, una ensalada, o si no queremos consumir ensalada, una sopa, proteínas, una porción de pollo, de carne, y los hidratos de carbono, papa, y algún verdura al vapor, y un postre o un postrecito de leche. Ahora vamos a hablarle un poquito de lo que es alimentación antes, durante y después del partido. Ya, antes de la competencia. Un ejemplo muy gráfico de
de antes de la competencia es cuando cargamos el tanque de gasolina del auto. En el fútbol es lo mismo, necesitamos recargar energía para ir a jugar un partido o ir a entrenar. Y como sabemos, esto comienza el día previo. Si el partido es sábado, entonces comienza viernes a la noche. En la cena, lo ideal es la mayor parte de mi plato o más de la mitad que sea carbohidratos, la otra porción que es la carne y las verduras cocidas para evitar cualquier alimento o cualquier problema gastrointestinal o algún malestar que pueda surgir por nervios. Ya, el día, por ejemplo, aquí hay un plato de fideos más un pedazo de pollo, de carne, opcional verduras cocidas, o un plato de arroz con carne picada y verduras salteadas. O pollo al horno con papas o camotes al horno y arroz, pero siempre tomando muy en cuenta lo que es los carbohidratos. El desayuno o el día del partido, el desayuno o merienda, esto va a variar siempre dependiendo del horario del partido, pero lo importante es desayunar bien, un cuarto del plato de carbohidrato y el resto de proteína. Si el partido es a las 10 de la mañana o antes del mediodía, me va a dar para desayunar bien. Una chocolatada, unas tostadas, un yogur. Y si el partido es alrededor de las 1 o 2 de la tarde, ya me da margen para poder almorzar más temprano. Y ya si es a las 4 de la tarde, me da para desayunar y almorzar tranquilamente. Y ya, como les dije, esto va a depender mucho de lo que es el horario del partido. Ya, normalmente de 3 a 4 horas tenemos que hacer la última comida. Como les dije, un plato de fideos con salsa, un plato de lentejas, carne picada con verduras, una porción de fruta, sándwich de pollo con pan blanco y una fruta. Y de 1 a 2 horas antes, previas al partido, fruta deshidratada, yogur, alguna barra de cereal. Entonces, el momento ideal de 1 a 4 horas antes de la competencia. ¿Qué cantidad? Depende del tiempo que tengamos previo a la competencia y el peso corporal del jugador. ¿Y qué tipo de alimento? Mayor cantidad de carbohidratos, menor cantidad de grasa. Ya. Durante la competencia, la idea de durante la competencia es recuperar energía al entretiempo. Como sabemos, cuando nos vamos de viaje a mitad del camino, siempre tenemos que recargar el auto para que podamos culminar el viaje. Entonces, el cuerpo se basa en lo mismo. Cuando es necesario recuperar energía, esto va a depender de la práctica. En caso de que sea entrenamiento, va a depender si es mayor de 1 hora, si es de intensidad moderada a alta, y cuando dura menos de 1 hora, pero el entrenamiento es intenso. Es ahí donde sí o sí tenemos que hacer una carga o consumir algún tipo de alimento para poder culminar el entrenamiento. ¿Cuáles alimentos podemos consumir? 500 ml o medio litro de bebida deportiva, caramelos de goma, uvas pasas, alguna frutita, un turrón o una banana. Ya. ¿Cuál es el objetivo entonces? La fuente de energía, retrasar el vaciamiento del glucógeno, demorando esta fatiga muscular, y consumir una de las siguientes opciones. Una botella de bebida de hidratación, un turrón, una gomita, una manzana, una pera, una banana. Y lo que tenemos que tener muy en cuenta es no probar nada nuevo el día del partido. Lo mejor es ir testeando y evaluando la tolerancia en los entrenamientos previos de cada jugador. Es importante entrenar el aparato digestivo y la capacidad digestiva durante la semana y del esfuerzo de cada uno del jugador. Entonces, después de la competencia, la recuperación completa se da máximo 48 horas. Entonces, los 4 puntos que tenemos que tener muy en cuenta son rehidratar con líquidos, recargar con hidratos de carbono, reparar el músculo a través de las proteínas y relajarnos a través del descanso. Ya. Entonces, para hacer un resumen, día antes, almorzar una cena, una pasta, una salsa súper sencilla, queso o pan, un sándwich, una fruta.
Merienda, desayuno, va a depender mucho del horario del partido, como les dije, alguna fruta, una bebida deportiva, un turrón, y la colación durante el partido, una fruta o un jugo. Ya, y post partido lo importante es la rehidratación. Siempre tenemos que tener muy en cuenta eso. Ahora, los problemas relacionados con los viajes que normalmente se tiene, cuando los eventos que teníamos a la mañana se suspenden y se extienden hasta la tarde, siempre tenemos que planificar un desayuno, almuerzo y llevar siempre alguna colación, alguna fruta. O eventos muy tempranos, tenemos que desayunar muy bien, 3 horas previas, o una colación de fácil digestión de 1 a 2 horas antes de la competencia. Una fruta es la mejor opción. Tenemos que evitar lo que es la ingesta excesiva de grasa, fibras, proteínas y azúcares simples, y evitar experimentar en cada momento a través del volumen y la elección de algún tipo de alimento para no tener ningún malestar gastrointestinal. Y cuando los viajes son lejos de casa, tenemos que llevar algún tipo de vianda con alimentos conocidos. Y en caso de no prepararlos nosotros en casa, comprar algún tipo de alimento, pero de marcas muy conocidas. Evitar experimentar. Ahora, lo que es la hidratación, ¿qué tenemos que tener muy en cuenta aquí? En cuanto a la hidratación, es importante antes, durante y después. Antes del ejercicio, optimizar el estado de hidratación. Mantener el nivel de hidratación deseada durante el ejercicio y recuperar los niveles de hidratación después del ejercicio. Recordemos que tenemos que consumir agua a la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Distribuirla durante todo el día. Una botella en la mañana, en la más tarde o por la tarde-noche, unos vasos de agua, siempre añadir agua en el almuerzo, en la cena, en las meriendas. Sumar la botellita de agua durante el entrenamiento, que aproximadamente de medio a 1 litro por hora. Tener a mano un vaso de agua o una botella, ahora que estamos pasando clases vía online, durante la clase un vaso o una botella de agua, en el auto, en el lugar donde estemos. Y recordemos siempre controlar el estado, el color de la orina, que es la mejor evaluación. Una regla general que tenemos es obtener nuestros propios datos a través de lo que es el color de la orina. Los primeros 3 puntos son: estamos totalmente bien hidratados; del 4 al 6 no estamos hidratados lo suficiente; y del 7 y 8 estamos totalmente deshidratados y tenemos que hidratarnos inmediatamente. También podemos tomar en cuenta el peso antes y durante del entrenamiento, antes y después del entrenamiento. Eso los restamos y ese es un aproximado de cuánto líquido perdemos durante el entrenamiento. No tenemos que esperar a tener sed ni tener la boca seca para poder consumir agua. También, en caso de no poder contar con lo que es el Power o el Gatorade por el tema económico, también tenemos recetas ideales y económicas que son: por ejemplo, durante el entrenamiento tenemos que hacer 1 litro de agua, 4 cucharadas soperas de azúcar, 1 cucharadita de café con sal y un jugo de limón. Tenemos para después del entrenamiento lo que es 1 litro de agua, unas hojitas de menta, una ralladura de jengibre, y de 4 a 6 cucharadas soperas de azúcar con 1 cucharadita de sal. Otra receta para cualquier momento: tenemos medio litro de jugo de botella, de caja, del que nos guste, añadirle medio litro de agua y 1 cucharadita de sal. Y otra receta: 1 litro de té frío con 4 cucharadas soperas de azúcar, 1 cucharada de sal, 1 cucharita de sal y un jugo de limón a gusto. Esta podemos también tomarlas como opciones de rehidratación. Siempre tenemos que beber líquido fresco, no muy frío, porque así evitamos la sensación de hinchazón del estómago. Algunos tips de lo que es en cuarentena: siempre consumir nuestras 4 comidas diarias, no saltar ninguna de las 4 comidas principales.
para no tener ningún inconveniente con el peso. El gasto de energía. Tenemos que ajustar la alimentación al gasto que estamos teniendo, porque si hemos disminuido el gasto calórico en lo que es la cuarentena y excedemos nuestro consumo de calorías, vamos a tener un inconveniente en el peso. La distribución, consumir las comidas con un intervalo mínimo de 3 horas y un máximo de 5 horas. La saciedad, evitar todo lo que es, tenemos que consumir las cantidades específicas que nuestro cuerpo necesita para que así nos sintamos saciados y no estemos picando a cada momento. Las proteínas. En todas las comidas tenemos que consumir cantidades de proteína para así evitar lo que es la disminución en exceso de lo que es la masa muscular. Los carbohidratos no nos deben faltar en ninguna comida, principalmente previo y post entrenamiento para completar la energía necesaria. Las grasas, cuanto las menos consumamos, mejor, pero también podemos consumirlas de mejor calidad, que son paltas, aceite de oliva, semillas y frutos secos. Y vitaminas y minerales de 2 a 3 raciones de fruta al día y de 2 a 3 raciones de verduras al día. Y la hidratación durante el entrenamiento de 2 a 3 litros en todo el día y el descanso de 8 a 9 horas. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y servido mucho. Muy bien. Está clarísimo. Está sin audio, Juan José. Activa tu audio. Profe, Grimy, activa tu audio, Grimy. Ahí está. Jimé, te decía, el profe Percy está con nosotros, profe de la academia. Te saluda. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, señorita Jimena, por esta charla instructiva sobre nutrición. Muy buena para nuestros alumnos, muy buena para los padres de familia, sobre todo porque conozco de lleno muchos casos de alumnos menores, ya algunos en categorías más juveniles, que el problema sobre todo de ellos es el tema de hidratación. No suelen consumir a tiempo o en cantidades complejas el tema del agua, ¿no? Es un tema muy, muy común en ellos. Algunos Sí. muchas veces hasta en entrenamientos, es más, se les obliga a tomar agua porque son como que, no es una costumbre, mejor dicho, el tema del agua con ellos. Sí, no, yo creo que se le debería inculcar a los chicos a través de imágenes o como usted dice, ¿no? En el entrenamiento incentivarlos más que todo a la hidratación y a través de los padres decirles y que ellos también colaboren bastante en lo que es ese tema. O sea que me querés sacar la milanesa de res frita y las empanadas. Estoy sin horno, no puedo hacerla al horno. Pero para mejorar la calidad del alimento se tiene que hacer esas cosas. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Esto lo charlamos muy seguido, Jimena, y esto, vos pusiste 2 palabras que es muy real, entrenamiento invisible. Porque esto se nota, pero no se ve. Qué bárbaro, qué bárbaro. Esto, bueno, hoy en el fútbol profesional ya es casi, no todos, pero casi una constante. es una norma. Una Sí, norma ya, ¿no? y sí, porque si no Claro. después se siente. Claro. Hay algo que cuando dijiste post partido, después de un partido, sándwich de jamón y queso, pizza,
que llegue al vestuario, ¿es saludable para el jugador? Necesitamos que, no es el caso de la pizza, no es una opción muy saludable que digamos, pero necesitamos que el jugador recupere energía rápidamente. En el caso de que se utiliza lo que es las pizzas, es porque van a viajar inmediatamente o van al aeropuerto o van de un pueblo a la ciudad y no nos da el tiempo de consumir una comida completa. Así que necesitamos que el jugador recupere y consuma un alimento que se absorba rápidamente hasta que le dé opción al llegar a la casa o a buscar un lugar donde pueda consumir algo que él en realidad necesita. Es costumbre mía, y creo que la voy a ir cambiando o moderando después de escuchar tu exposición, que fue para mí brutal, muy buena. Voy a empezar a trabajarlo en la semana, porque era muy normal para mí y había jugadores que se negaban de comer durazno, el durazno en jugo, durazno en natural, el que viene en lata, un pedazo en el entretiempo. Y yo les decía, esto te sirve. Pero, claro, el jugador no está acostumbrado, ¿no? ¿Es bueno el durazno también? ¿O el plátano, la banana o gualele, como dicen ustedes en Bolivia? Solamente. Pasa que no, nos dejamos guiar más que todo por la costumbre y por lo que específicamente necesitamos ese momento del intrapartido o en el entretiempo. La banana nos aporta bastantes cantidades de carbohidratos. Lo que es las frutas, tratar de consumir frutas que tengan mayor cantidad de agua para que así el jugador, en caso de que no consuma agua de botella o alguna bebida rehidratante, pero sí pueda consumir o le guste consumir alguna fruta que tenga bastante agua, nos va a ayudar a la recuperación del agua perdida y de los electrolitos. Como ya sabemos, las frutas tienen vitaminas y minerales y es lo que también perdemos a través del sudor. Así que también vamos en lo que es, si el jugador no consume esto, pero puede consumir esto, que nos va a cumplir la misma función. ¿Y el caramelo de goma reemplaza el chicle? Porque muchas veces el jugador de por sí nomás se pone un chicle. En realidad creo que el caramelo de goma lo utilizamos más por lo que son azúcares simples o carbohidratos simples, que nos da energía inmediata, y eso es lo que necesitamos, y energía rápida para el partido. El chicle yo creo que lo hacen más por costumbre y por algún tipo de nervio y por tener algo ahí masticando, pero no, el chicle solo te da azúcar normal, pero en el caso de las gomitas o las gomas con azúcar es por la energía rápida que nos da. Presidente de la escuela y del club Alianza Chepen, ¿qué les pareció esto? No, excelente. La licenciada, una su exposición muy didáctica, creo que nos sirve de mucho. Algo sabíamos nosotros, algo conocemos también, pero la exposición de ella ha sido muy, valga el término, muy nutritivo. Entonces, eso para nosotros va a mejorar tremendamente. Y en lo personal, también he escuchado que hay que bajar, o el complemento de un plato de cena o de almuerzo tiene que ser, como se dice, variado, ¿no? De acuerdo a unas cantidades, y como ella dice, saber comer, y eso creo que es lo más importante, comer sano. Licenciada, yo personalmente, y a nombre de mi escuela de fútbol, y de todos quienes componemos esta empresa deportiva aquí en Perú, le agradezco tremendamente por su gentileza de habernos apoyado y de dedicarnos a esta charla, que seguramente que hemos aprendido mucho todo lo que hemos estado acá, y los que no han estado se la perdieron. Y a ti, profesor Grimi, también agradecerte en gran manera por estos actos de llevar, como se dice, vamos a decirlo así, cultura a nuestros muchachos y a la gente que realmente lo necesitamos. Muchas gracias, licenciada, y un gusto conocerlo. Mi saludo desde Perú. Espero que esta pandemia pase y que le vaya muy bien y éxitos por allá en su tierra, Bolivia. No, muchas gracias, no, a ustedes por la invitación y por
tomar en cuenta todo lo que hemos hablado en esta charla. Eso es lo importante, ¿no? Que aprendamos a comer, que aprendamos a alimentarnos, más que todo que a comer, que aprendamos a alimentarnos y que nos adaptemos a la situación que estamos viviendo, porque es una situación muy difícil, muy compleja, y la alimentación también tiene que adaptarse a esta situación, aprender a las cantidades que necesitamos, el momento que lo necesitamos, no comer por comer como algunas personas lo hemos realizado alguna vez. Y muchas gracias, igual muchos éxitos a ustedes con su escuela y todos los proyectos que tienen. Muchas gracias, gracias. Percy. Profesor, muy agradecido con la señorita Ximena. No nos preocupemos por los chicos que no han logrado ingresar hoy. El video va a ser colgado para que ellos vean esta charla que ha sido muy completa para mi caso y para ellos, sobre todo para que mejoren el tema de sus hábitos, porque lo más difícil, incluido en el deporte, creo que es cambiar los hábitos, sobre todo de la comida, ¿no? Pero todo lo que ha dicho la señorita Ximena para mí ha sido excelente y le mando muchos saludos, muchos parabienes y por su país, ojalá que mejoren las cosas y algún día nos reencontremos en el tema del fútbol, ¿no? No, muchas gracias a usted. Sí, no, es importantísimo lo que es cultivar en los chicos la buena alimentación. Acá en el club donde estoy yo tenemos bastantes chicos. La verdad que el primer equipo tiene bastantes chicos y es lo que primero se inculca, la buena alimentación, los alimentos que les hacen bien. Sí se vuelve un poco cansador para ellos, pero es en lo que tenemos que trabajar bastante. Sí, y es lo importante, que ellos aprendan a alimentarse para que el día que salgan afuera no necesiten de nadie que esté detrás de ellos para poder saber qué es lo que tienen que consumir y en qué momento tienen que consumirlo, ¿no? Muchas gracias de nuevo. Jimé, cada vez que hablo con vos, más convencido estoy que lo que más me gusta es lo que más mal hace en comida. Bueno, ella trabaja con el primer equipo, con el plantel de primera división del Club Blooming, y seguramente el lunes ya comienzan a trabajar. Y bueno, nos dio este tiempo. Te recontra agradezco, te respeto mucho, te quiero mucho, Jimé, y bueno, lo mejor para vos y toda la gente de Santa Cruz. No, muchas gracias y de nuevo muchísimas gracias por tomarme en cuenta para estas charlas, que la verdad que son muy productivas para todos, para aprender. Y sí, yo creo que ya el lunes o en la siguiente semana vamos a empezar a trabajar y a meternos de lleno para recuperarlos a los chicos para el reinicio del campeonato de nuevo. Y nada de churrasco con chorizo, ¿eh? No, están totalmente prohibidos de aquí en adelante hasta diciembre. Listo, gracias. Pasaba la licenciada Jimena Pedraza desde Bolivia. Ella es la profesional que está a cargo de la alimentación del primer equipo de Blooming y obviamente bajando líneas a todas las divisiones menores. En otro gran esfuerzo de la escuela de fútbol Alianza Chepén para ustedes. Siempre pensando en el jugador y en la persona. La escuela Alianza Chepén, siempre un paso adelante. Por acompañarnos, gracias. Nos vemos el próximo fin de semana con otra de estas cosas tan lindas, tan importantes, que no solamente es para el jugador, sino para la persona. Bendiciones, salud Chepén y todo el valle para compartir con ustedes. Gracias. Gracias, profe.